Quiero agradecer de manera especial al Ministerio de Administración Pública, especialmente al ministro Ventura, por esta invitación. Para mí es muy grato estar en este país tan lindo y hemos tenido una acogida, los extranjeros, una acogida excepcional. Muchas gracias por la invitación. Hemos podido escuchar las experiencias que se realizan en el país y en otros países y eso ha sido muy enriquecedor. Cuando me escribieron para consultarme sobre la participación en este evento y me mencionaron lo de monitoreo ciudadano, inmediatamente recordé una experiencia que fue muy enriquecedora para todo mi equipo. Una experiencia que se realizó en mi país hace unos años, que lamentablemente quedó en piloto, pero creo que es importante mencionarla, discutirla y en estos momentos está muy vigente, especialmente cuando para las administraciones públicas y especialmente para lo que es la gerencia de programas sociales resulta indispensable lo que es la participación ciudadana. Entonces quisiera empezar con primero presentarles un video en el cual resume un poco la experiencia que hemos tenido en este proceso que hicimos, de esta experiencia de monitoreo ciudadano. Demora un poquitito el inicio, pero arranca. Erradicar la pobreza no es tarea de un día ni de una sola persona. En un país como el nuestro, donde existen zonas de extrema pobreza, la unión de esfuerzos por fortalecer los débiles pilares de desarrollo de zonas afectadas es el único camino para el inicio de un crecimiento paulatino, pero seguro de lograr objetivos, que al final conducirá a una mejor calidad de vida a las poblaciones de esta zona. Es en este marco que el grupo iniciativa, transparencia y empoderamiento de los pobres, conformado por miembros del Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas, CEP, y la Presidencia del Consejo de Ministros, coordinado por la Defensoría del Pueblo, plantea la posibilidad de generar mecanismos que permitan mayor eficiencia en las actividades del Estado, haciendo que la población beneficiaria se involucre en los proyectos de los programas sociales como Crónica, con pobres, con mamás, con un rural, con la institución rural, realicen en sus comunidades. Para lograr este objetivo, un grupo de consultoras elaboró el estudio de las capacidades de la población para involucrarse en la idea de establecer un vínculo entre los 5 programas protegidos de lucha contra la pobreza y sus comunidades, estableciendo un sistema de vigilancia social que genere espacios de participación, coordinación, concertación y vigilancia. Para ello, se escogieron 3 de los departamentos más pobres del país: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Y en este entorno se inició la labor de campo del equipo de consultoras. Se realizaron reuniones con las autoridades de los diferentes programas sociales y de la zona. Se capacitaron a un grupo de facilitadores que manejaban el mismo código de idioma que tienen a su cargo el desarrollo de talleres participativos de consulta. En la mayoría de los casos es un trabajo de cerca, pero se sienten ajenos a ellos, y esto se vuelve en que se logramos espontáneamente realizar. Lo difícil que era para ellos llegar a una autoridad, la falta de entendimiento, la poca presencia para capacitarlos, involucrarlos en las tareas, pero una de las constantes que desequilibraron los resultados necesarios. Sin embargo, su buena disposición y el deseo de participar, haciendo suyas las obras que los programas realizan, está latente. El fortalecimiento de sus actividades, la buena comunicación, la participación constante, la organización de un sistema de vigilancia social que les permita tener un respaldo, sus opiniones, quejas, denuncias, sugerencias, son el inicio de una participación
como les mencionaba, fue una experiencia muy aleccionadora. Una experiencia que nos dio mucho sobre lo que es la vigilancia y el monitoreo ciudadano. Y es ahí donde nosotros arrancamos con todo una propuesta, en esos momentos una propuesta para lo que era un sistema de monitoreo, un sistema de vigilancia ciudadana. Pero quiero comenzar un poco mencionándoles cuál es nuestra visión en términos de lo que nosotros visualizamos como un monitoreo ciudadano. Sabemos que hay dos procesos importantes que contribuyen a lo que es la eficiencia de la acción del Estado, a la eficiencia de todo lo que es la gestión institucional del Estado, y es el monitoreo institucional. Ese monitoreo sobre el cual hemos venido avanzando. Todas las instituciones de nuestros países han venido trabajando mucho en lo que han sido los sistemas de monitoreo institucional. Hemos desarrollado sistemas de monitoreo de nuestros planes estratégicos, de nuestros planes operativos, tenemos sistemas de monitoreo de lo que son procesos y de los que son los resultados de todas las acciones que vamos realizando. Y todo ello para poder tomar decisiones en términos de los productos, pero también poder rendir cuentas sobre esta gestión institucional. Y del otro lado, el concepto de monitoreo ciudadano, que también es un concepto que va hacia la eficiencia de lo que es la gestión pública y la transparencia en términos que son los programas. Sobre eso hemos avanzado relativamente menos, y mucho menos en algunos países que en otros. Yo, por lo que he visto aquí en República Dominicana, los avances son importantes y eso tiene que ver mucho con todo lo que es la voluntad política para poder desarrollar un programa de monitoreo ciudadano. ¿No avanza? ¿Sí avanzó? No. ¿Avanza? No avanza. Estoy un poquito ¿Ahí? Bueno, ¿qué estamos entendiendo entonces por monitoreo ciudadano? Por monitoreo ciudadano estamos comprendiendo todo lo que es el proceso que contempla todo este conjunto de acciones que realiza la población, que sale desde la misma población para vigilar el buen desempeño de todas las actividades que ejecuta el gobierno, especialmente los programas dirigidos a la población más necesitada. Se puede hacer bastante sistema, se puede hacer un monitoreo ciudadano más cercano en las áreas urbanas, pero en las áreas donde está la población más necesitada, que son las áreas rurales, la situación se complica bastante más, ¿no? Creo que me van a tener que ayudar. ¿Y qué es lo que demanda entonces un sistema de monitoreo ciudadano? Demanda en primer lugar todo lo que es el desarrollo de un instrumento democrático. Se ha hablado mucho en estos días de todo lo que implica este monitoreo ciudadano, un instrumento democrático que permita justamente a la ciudadanía, a través de la información que tiene que recibir y de la rendición de cuentas de los programas gubernamentales, conocer, opinar, presentar observaciones y vigilar las acciones de los programas que ejecuta el gobierno. Y es en ese sentido que yo les hablaba de la experiencia y la que hemos visto el video, que es la experiencia de este monitoreo que se realizó hace unos años. Fue una experiencia que realizamos en el país por iniciativa de lo que fue un grupo que en ese momento se creó, que un grupo que estaba integrado fundamentalmente por el Banco Mundial, se llamaba Iniciativa Transparencia y Empoderamiento de los Pobres, y estaba conformado por el Banco Mundial,
por el Ministerio de Economía y Finanzas, y dentro de los cuales jugaba un rol importante la Defensoría del Pueblo, en la medida que la Defensoría del Pueblo era una de las que estaba interesada en todo lo que era evaluación de los programas que ejecutaba el gobierno. Entonces, el objetivo central era identificar qué mecanismos podían permitir esta mayor eficiencia y transparencia de la actividad del Estado, y en especial de los programas de lucha contra la pobreza. Eso es todo un reto, porque tienen que tener en cuenta que los programas de lucha contra la pobreza extrema está precisamente en áreas, en mi país sobre todo, en áreas alejadas, en áreas aisladas, en áreas en que la comunicación prácticamente no existe. Son áreas bastante aisladas, áreas rurales, como ustedes han podido apreciar, con poblaciones en extrema pobreza, ¿no? Y en esas áreas se pensaba el fortalecimiento, el objetivo era fortalecer las capacidades de esta población para involucrarla paulatinamente en lo que era un proceso de gestión local. Este estudio, el desarrollo de este sistema de vigilancia social se realizó en 2 etapas. En una primera etapa tuvimos todo lo que fue el encargo de conceptualizar un sistema. ¿Cómo lo conceptualizamos este sistema de vigilancia social? ¿No? Y en ese sentido nuestro desarrollo estuvo a ver en qué características debería tener este sistema de vigilancia social, cuáles eran los elementos claves de lo que era un sistema de vigilancia social, qué características de los programas que iban a ser vigilados, que iban a ser monitoreados, podían facilitar la implementación de este sistema de vigilancia social, cómo podría ser estructurado y qué tipos de indicadores claves podían formar parte de un sistema de información para el monitoreo social. Esa fue toda una primera etapa en la cual la realizamos fundamentalmente en base a consultas a los programas sociales, un trabajo cercano con los programas sociales y un análisis profundo de todo lo que eran esos 5 programas que estaban considerados prioritarios para la lucha de la pobreza, pero que además tenían todos los recursos y financiamientos del Banco Mundial. Por lo tanto, el Banco Mundial tenía un interés especial en todo lo que era este monitoreo de estos programas sociales. Entonces, y una segunda etapa fue un piloto, desarrollar un piloto para poder consultar, hacer un proceso de consulta a los distintos actores, pero especialmente a la población que recibía, la población beneficiaria de estos programas sociales. Y en base a todos los resultados de este proceso de consulta, poder realizar una propuesta de estructuración del sistema. Entonces empezamos por la primera parte, conceptualización del sistema. ¿Qué características consideramos que debería tener el sistema? Nosotros partimos de mencionar 4 características fundamentales. Primero, lo que era el reconocimiento y apoyo de la existencia legítima de formas de control y de monitoreo de parte de la población. Un sistema de monitoreo ciudadano tenía que contar también con lo que era el apoyo y funcionamiento ordenado y eficiente de los programas gubernamentales, a partir de la promoción de nuevas formas de control y monitoreo. Ellos mismos tenían que adaptarse con un enfoque preventivo y sustentado en lo que era concertación de acciones. Una tercera característica que nosotros planteamos en este proceso de conceptualización que veníamos realizando era la puesta al servicio de la comunidad de un sistema de quejas y atención ciudadana. Los programas sociales se desarrollan, hacen sus informes, pero a veces no están dispuestos a todo lo que es este sistema de quejas que he visto que en la exposición anterior se menciona como muy importante, todo lo que es este sistema de atención ciudadana, de quejas y atención ciudadana, para ser utilizado en caso que se observen irregularidades. Una irregularidad de un programa social no tiene que uno conocerla a través de algún medio, sino tiene que ser un proceso permanente en el cual
tengan conocimiento los programas sociales de lo que está pasando, ¿no? Y los distintos actores puedan participar en la ejecución de los programas. Y una de las características más relevantes tiene que ver con todo lo que es el promover el respeto, este respeto a la participación organizada de la población y esta participación con corresponsabilidad, transparencia, honestidad y eficiencia de los programas gubernamentales, que es lo que también lo mencionábamos nosotros en el video. ¿Cuáles eran los elementos claves entonces que consideramos para conceptualizar este programa de vigilancia social? Consideramos tres elementos claves: concertación, coordinación interinstitucional y participación y compromiso de la comunidad. En términos de lo que era concertación, lo consideramos el mecanismo fundamental mediante el cual el Estado, la sociedad civil y los gobiernos locales coordinaban acciones y conjugaban esfuerzos en un marco de respeto y colaboración para favorecer lo que es la acción local y promover el desarrollo y la regionalización y alentar todo lo que era la descentralización. Un segundo elemento clave era la coordinación interinstitucional. Para la instrumentación del sistema de vigilancia social, la coordinación interinstitucional resultaba necesaria en diversas áreas, entre las que cabía citar la focalización para evitar duplicidades y las superposiciones y una evaluación integral, de carácter integral. Una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos estado allá es que los 5 programas actuaban, pero entre ellos no se comunicaban, no había una coordinación interinstitucional. Los 5 programas estaban dirigidos a estas poblaciones en extrema pobreza. Elegimos justamente las comunidades en las que hubiera un mayor número de programas actuando en esas comunidades y nos dimos cuenta de que no había una coordinación interinstitucional. Y eso era fundamental para un sistema de vigilancia social que permitiera justamente un monitoreo ciudadano hacia los programas gubernamentales y específicamente los programas de lucha contra la pobreza. Y el tercer elemento clave que se consideró fue el de la participación y compromiso de la comunidad, ¿no? Era la base de esta participación ciudadana y la base porque reforzaba todo lo que era el ejercicio de la democracia, fortalecía su compromiso de la población y en la transparencia. Y este es uno de los puntos importantes que nosotros consideramos y que eran como elementos claves. Los programas que estudiamos, ¿qué programas fueron los estudiados? Los 5 programas que decía que eran los programas claves de lucha contra la pobreza. El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Ahora tienen otro nombre, en este momento han cambiado de nombre, pero son los programas tipos, los programas básicos de lucha contra la pobreza que hay en mi país. El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, que tiene que ver con todo lo que es el apoyo a las poblaciones que se encuentran especialmente a la que está dirigido con programas para reducción de la desnutrición crónica. El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, que en la década pasada tuvo un rol preponderante. Los fondos de inversión social en toda América Latina tuvieron un rol importante en la década pasada, pero que bueno, todavía siguen funcionando con menor nivel, pero las obras y la forma de actuación es muy especial porque son programas bastante participativos. El Programa Nacional de Cuencas, que ahora se llama Agrorural en mi país, que es un programa dirigido al desarrollo agrícola en las zonas de extrema pobreza. El Programa de Caminos Rurales y el Programa de Electrificación Rural. Es decir, 5 programas de extrema pobreza dirigidos justamente a esas áreas rurales, a esas áreas más abandonadas. Y estudiamos entonces en términos de ello en esta parte para el diseño de la propuesta, cuál era la misión de cada uno de los programas, sus objetivos, sus líneas de inversión, cómo focalizaban, cuál era el financiamiento con que contaban, tenían o no tenían mecanismos de transparencia, sus ámbitos de acción, los actores principales que participaban en estos programas y un análisis de las capacidades de la población para poder hacer vigilancia social. Tienen que tener en cuenta que yo vengo de un país en el cual la comunidad campesina tiene sus propias formas de organización que son muy participativas y en las cuales tienen unas determinadas reglas y tienen unas determinadas funciones en el nivel comunitario.
se armó una propuesta de estructuración. Yo a este respecto quiero decir que lo que nosotros propusimos fue solamente una referencia, porque hay que tener en cuenta que toda organización depende de los actores que funcionan. O sea, no se puede hacer una estructuración de un sistema de vigilancia social de manera rígida, sino que hay que adaptarse a las circunstancias, a las condiciones y a las expectativas de la población y a las características que tiene la población y fundamentalmente a sus capacidades, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue avanzar y hacer una propuesta en esta primera etapa, que después tratamos de corroborarla cuando hicimos el piloto, pero que en esta primera etapa fue una estructuración que fue referencial. Y esta referencia tiene que ver un poco con la división política administrativa que tiene mi país, ¿no? Mi país, bueno, tiene una división bastante amplia porque nosotros tenemos en el ámbito nacional, el ámbito regional, el ámbito distrital y el ámbito comunal. Es decir, tenemos mucho más ámbitos porque somos una población mucho más grande y requiere una mayor división administrativa. Pero el ámbito fundamental es el ámbito distrital, que es el ámbito local, que es el ámbito más en términos de organización política, es el ámbito más pequeño. El comunal es el que se divide, el ámbito distrital se divide en comunidades, porque las comunidades son el núcleo de las poblaciones andinas, de las poblaciones indígenas. Y entonces, en base a eso, nosotros aprovechando las capacidades que había en cada uno de esos ámbitos, nosotros planteamos lo que podría ser el sistema de vigilancia social y los actores que podrían participar en cada uno de esos ámbitos, partiendo fundamentalmente del ámbito comunal, donde estaban los beneficiarios de estos programas sociales y ya estaban organizados en términos de lo que eran los fondos de inversión social, los núcleos ejecutores, porque los núcleos ejecutores se tenían que conformar en cada una de las comunidades para poder acceder, en términos de lo que era agrorural, los comités conservacionistas, en términos de lo que eran el programa de asistencia alimentaria, estaban los comedores populares, el comité de madres, y lo que era el mantenimiento de carreteras, también habían los comités de mantenimiento de carreteras. Es decir, utilizando esos, se planteó que en el ámbito comunal estos tuvieran una representación en todo lo que era el sistema de vigilancia social, para que pudieran ellos emitir la información correspondiente al ámbito distrital y de ahí al regional, ¿no? Y pasar hasta el ámbito nacional, pero que en cada uno de los ámbitos los comités que se conformaran de vigilancia social tuvieran funciones claras y funciones específicas. Eso después nosotros lo corroboramos y vimos que había la posibilidad de poder avanzar en ese sentido con algunos ajustes que podríamos realizar posteriores. Y en términos de lo que fue el sistema de información, nosotros hicimos una propuesta en la cual tenía este sistema de información debería tener dos tipos de indicadores que vinieran desde los programas hacia el sistema de información, todos los indicadores de transparencia, y los indicadores que vinieran desde la población hacia los programas, que eran indicadores que tenían que ver con la calificación de la población de cada uno de los programas. Presentamos todo lo que fue un flujo de información, los datos básicos que deberían de tener cada uno de los indicadores, tanto los de transparencia como los de calificación, y presentamos eso a manera de propuesta. Y de ahí pasamos a la segunda etapa, después de un periodo en lo cual era un piloto. El piloto tenía que ver con todo el proceso de consulta ciudadana, ir hacia esta población, realizar este proceso de consulta que le he presentado en el video, el cual fue muy aleccionador. Este proceso, como lo mencionábamos, lo hemos visto en el video, se realizó en 3 de las zonas más pobres de mi país, que es Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Y en estos ámbitos nosotros hicimos consultas a los directores de los programas, hicimos consultas a los actores sociales de estas zonas,
hicimos nivel de conocimiento sobre el programa. ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? Los programas más conocidos eran el de asistencia alimentaria y el de Foncodes. El de caminos rurales era escasamente conocido, y así como el de electrificación rural, a pesar de que en el programa operativo en el ámbito central estaban esas comunidades también beneficiarias de esos programas, pero la población misma escasamente los conocía. Otra herramienta fue la opinión de los programas sociales, especialmente de los que conocían, ¿no? ¿Qué pensaba la población sobre esos programas? ¿Qué era su nivel de conocimiento de la labor? ¿Cuáles eran las acciones principales que realizaban los programas? ¿No? ¿Qué importancia tenían para la población esos programas sociales? ¿Qué es lo que más les gustaba y lo que no les gustaba de los programas? ¿No? ¿Y qué información ellos querían recibir de los programas sociales? Además, le preguntamos también a través de qué medios. Hay que tener en cuenta que en estas comunidades la comunicación es muy limitada, y el medio fundamental con que cuentan era la radio. Incluso nosotros por eso preparamos todo también un sistema de comunicación a través de la radio en el marco de este piloto. La otra fue la información que ellos querían recibir sobre los programas, que era lo que les interesaba, qué actitud tenían ellos y qué experiencia tenían en vigilancia ciudadana. Lo que hemos podido ver es que hay toda una actitud hacia la vigilancia ciudadana, pero el reclamo es escaso. Esa es una de las cosas que pudimos ver. Ellos tenían miedo que ante un reclamo el programa social fuera cortado, y entonces se limitaban, se abstenían de hacer comentarios sobre cada uno de los programas, ¿no? Razones, ahí en las razones estaban claramente explicitados que por qué ellos no reclamaban. Su derecho al reclamo se veía limitado por el miedo que tenían al corte del programa en unas zonas de extrema pobreza como la que hemos visto. Querían vigilar los programas sociales y qué experiencia de vigilancia tenían. Las comunidades andinas tienen una experiencia de vigilancia interna a nivel comunitario y que podía ser aprovechada para poder realizar los monitoreos de los programas sociales. Y definiendo su participación, cómo participarían, fue uno de los puntos principales, y cómo ellos presentarían sus quejas, qué elementos necesitarían, que darían su buzón de quejas y reclamos, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue fundamentalmente lo que nosotros ¿Cuáles fueron los resultados básicos de este proceso de consulta ciudadana? Fueron fundamentalmente 4. Pudimos saber qué deseaba monitorear la población de los programas sociales. Pudimos definir indicadores y métodos de calificación de la gestión de los programas sociales. Pudimos identificar elementos claves para la construcción de un sistema de información. Y otro de nuestros resultados fue el de definir una estrategia de implementación. Es decir, este proceso de consulta ciudadana nos pudo brindar estos 4 resultados que consideramos básicos. En términos de lo que quería vigilar la población, fue claro y fue preciso. Productos u obras. Si eran productos, los productos que brindaba el PRONA, y si eran obras, las obras que hacía Caminos Rurales, electrificación rural. Querían vigilar los beneficiarios. ¿Eran los beneficiarios exactamente a los que debía atender el programa? Y a los funcionarios. ¿Estaban actuando bien los funcionarios? Eran sus tres acciones principales de lo que ellos querían vigilar. En términos de indicadores, este proceso de consulta ciudadana nos permitió sistematizar todo lo que habíamos recogido de información, que era información muy cualitativa, porque era a partir de un proceso de consulta ciudadana, participación de la población en procesos amplios, pero que nosotros la pudimos sistematizar en unas matrices de información cualitativa para poder generar indicadores. Nosotros queríamos tener que este sistema pudiera brindar indicadores. Bueno, como economista siempre pensamos en los indicadores de los económicos, entonces en indicadores, pero indicadores de este monitoreo ciudadano,
Y con estas preguntas de estos procesos participativos, nosotros lo que pudimos plantear en ese momento fue 5 grandes indicadores. El que se llamaría índice de vigilancia de la gestión de los programas, índice de vigilancia de la eficiencia de los programas, índice de vigilancia de la transparencia, índice de satisfacción e índice de factores críticos. Pues bien, acá en esta les estoy presentando a manera de resumen cómo es que nosotros organizamos la calificación sobre la gestión de los programas, con qué tipo de preguntas, cuáles preguntas sistematizamos para poder calificar. Entonces, como criterios de lo que era calificación de la gestión, si la ayuda llegaba en la forma programada, si los beneficiarios correspondían a la población objetivo, si los recursos se hubieran utilizado, si los reclamos fueron atendidos, etcétera. Es decir, planteamos unos perfiles de calificación, en este caso es el de la gestión, el que están viendo. El que sigue es el perfil de calificación de la eficiencia, ¿no? Cómo se utilizaban con los criterios de evaluación que responden a lo que es eficiencia, a lo que es en este caso la transparencia, si la población tuvo acceso a la información sobre los programas, si la información acerca de los programas llegaba en forma oportuna, ¿no? Es decir, generamos criterios con toda la información que habíamos recogido de estos procesos participativos para poder hacer una calificación. Programas, el otro perfil tiene que ver con factores críticos, que tiene que ver más bien con lo que es el sistema de quejas y reclamos, ¿no? Si se habían presentado amenazas, si se habían presentado casos de soborno de algunos programas, ¿no? Y el programa estaba utilizado con fines políticos, es decir, toda. Este fue nuestro producto final y con eso nosotros incluso hicimos una reunión, un taller en el cual los 5 programas estuvieron, se les presentó los resultados, vinieron personas de las comunidades, los cuales participaron también de manera directa, mencionándole cómo habían sido las calificaciones y por qué estaban calificando a cada uno de los programas de esa manera, y los gerentes de los programas sociales estuvieron de acuerdo con este tipo de calificación. Bueno, nosotros al finalizar lo que hicimos fue plantear lo que podría ser la implementación de los programas sociales en términos de cuáles serían los objetivos de este sistema de monitoreo, que era promover la participación directa, fomentar la democratización y generar compromisos de las instituciones y de los actores sociales para estas acciones de vigilancia. Como estrategias, todo lo que era el fortalecimiento de la capacidad de estas organizaciones, ellos estaban dispuestos a participar, y de la sociedad civil, ¿no? Necesitaban un reforzamiento en términos de las capacidades para poder hacer un verdadero monitoreo ciudadano, fortalecer también las capacidades de coordinación y concertación en el espacio local, en este espacio local que podía ser el ámbito comunitario o el ámbito del gobierno local y con el gobierno central, y la apertura de canales de comunicación entre los beneficiarios y los programas. Creo que eso fue uno de las estrategias que planteamos en nuestra propuesta. Los componentes, los 5 componentes que considerábamos: los espacios de participación, la promoción, el sistema de quejas y reclamos, la capacitación y el sistema de información, como componentes estratégicos de lo que era el sistema de monitoreo ciudadano. Y también los roles que iban a jugar cada uno de los actores sociales que estaban participando. Nosotros tenemos la Defensoría del Pueblo, que en esos momentos ellos estaban dispuestos a liderar todo lo que era el sistema de monitoreo ciudadano y la atención de quejas y reclamos. Pero tenemos también la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, es un espacio de participación, de donde se promueven también los presupuestos participativos que se realizan en el país.
el gobierno local, que es la municipalidad, los programas, la población organizada y los medios de comunicación. Eran los actores que participarían en el sistema. Y al final planteamos un poco lo que serían las relaciones que tendrían que tener cada uno, ¿no? Y las funciones que tendrían que tener cada uno de estos actores. En fin, nosotros hicimos todo este sistema de propuesta, el cual la población estaba totalmente convencida de la importancia que tenía un sistema de vigilancia y de monitoreo ciudadano. Todo el esfuerzo fue realizado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Pudimos apreciar cómo la población estaba dispuesta a participar de manera abierta en todo lo que era el sistema de monitoreo de estos 5 programas que consideraban fundamentales, y entre sus palabras acá pueden ver, decían: nosotros necesitamos monitoreo ciudadano para que no nos engañe, para que nuestras palabras sean tomadas en cuenta, para que la ayuda llegue tal y conforme, es una palabra que muchos utilizan en la comunidad, tal y conforme, y para estar informados, pero que los programas sociales nos tienen que dar la información de lo que van a realizar, de los presupuestos que van a tener, que van a enviar para nuestras comunidades, sobre las características que tiene cada uno y sobre la población objetivo a la que llega. El escaso conocimiento que tenemos y a veces no permite que nosotros podamos hacer un verdadero monitoreo ciudadano. Entonces, había un consenso en ese momento en términos de todo lo que podía hacer y podía implementarse el sistema de monitoreo. Había un convencimiento de la Defensoría, del Ministerio de Economía, etcétera. Pero como hemos mencionado, que todo sistema de monitoreo y de participación ciudadana se sustenta fundamentalmente en lo que es una voluntad política, en esos momentos se pensó que era mejor dejar para luego la implementación del sistema. Entonces quedamos en el sistema quedamos en el piloto y en una espera que todavía no se ha concretizado, a pesar que han pasado varios años, sobre lo que ha sido la implementación total que podía tener, y eso que el Banco Mundial estaba dispuesto a todo el apoyo en términos de lo que es. Entonces, es un proceso que puede realizarse, sobre todo ahora los programas han cambiado, tienen otro nombre, pero que fundamentalmente están dirigidos a las zonas de extrema pobreza de mi país, que son las poblaciones fundamentalmente andinas, como han podido apreciar, y alejadas y aisladas, pero que son poblaciones en las cuales están muy dispuestas a participar y muy dispuestas a entrar en todo lo que es un sistema con estas características. Bueno, esa es la experiencia que les quería mostrar, y muchas gracias, renuevo mi agradecimiento. Muchas gracias por la invitación.